En este video tutorial estudiaremos el movimiento de un cuerpo rígido con respecto a un punto fijo. Vamos a ver el movimiento de un cuerpo rígido con respecto al punto fijo, la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo y un ejemplo de aplicación. Cuando un cuerpo rígido está restringido a girar alrededor de un punto fijo O, es deseable escribir una ecuación que incluya los momentos alrededor de O de las fuerzas externas y efectivas, pues esta ecuación no contendrá la reacción desconocida en O. Aunque una ecuación de este tipo se obtiene de la figura siguiente, es más conveniente escribirla al considerar la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular h sub g del cuerpo alrededor del punto fijo O. ¿Sí? Entonces tengo mi sistema de fuerzas externas que voy a encontrar un sistema equivalente de la masa por aceleración en el centro de gravedad y la tasa de cambio con respecto al centro de gravedad del cuerpo. Pero en general, dice entonces, es hacerlo mejor con relación al punto fijo O. ¿Sí? Entonces tengo un sistema X y Z fijo en el punto O. Se puede escribir que la sumatoria de momentos con respecto al punto O es la tasa de cambio del momento angular con respecto al punto O, donde esa tasa de cambio está dada con respecto al sistema de referencia fijo X y Z mayúscula. La sustitución en la fórmula anterior conduce a la ecuación que es la sumatoria de los momentos, o sea, la tasa de cambio, es igual a la tasa de cambio en O con respecto a X y Z que está moviéndose, más el producto vectorial de omega por h sub 0, donde la sumatoria de los momentos con respecto a O es la suma de los momentos alrededor de O de las fuerzas aplicadas al cuerpo rígido y h sub O es la cantidad de movimiento angular del cuerpo con respecto al sistema de referencia fijo X mayúscula y mayúscula Z mayúscula. Además, la tasa de cambio del momento angular con respecto a O con relación al sistema X y Z minúscula es con relación al sistema de referencia en rotación, que vamos a calcular según las relaciones ya conocidas h sub x, h sub y, h sub z que vimos en las lecciones anteriores. En este caso, omega es la velocidad angular del sistema de referencia en rotación x minúscula y minúscula z minúscula. Si el sistema de referencia en rotación está sobre el cuerpo, su velocidad angular omega es idénticamente igual a la velocidad angular w del cuerpo. Sin embargo, como ya mencionamos, existen muchas aplicaciones en las que no tiene ventaja utilizar un sistema de referencia que no está fijo en realidad al cuerpo, sino que gira de una manera independiente. La ecuación entonces sumatoria de momento igual a la tasa de cambio con respecto al sistema que está girando más el producto vectorial de omega por h sub 0 que se dedujo en la sección anterior, se usará para analizar el movimiento de un cuerpo rígido restringido a girar alrededor de un eje fijo AB. Primero se advierte que la velocidad angular del cuerpo con respecto al sistema de referencia fijo X y Z mayúscula se representa mediante el vector W dirigido a lo largo del eje de rotación. ¿Sí? Sería entonces este vector W a lo largo del eje de rotación AB. Al montar el sistema de referencia de movimiento X y Z minúscula al cuerpo con el eje Z a lo largo de AB, se tiene entonces que la velocidad angular tiene la dirección de K. Si se sustituye omega sub X0, omega sub Y0 y omega sub Z igual a W en las relaciones anteriores, vemos que h sub X, h sub Y, h sub Z son las componentes a lo largo de los ejes rotatorios de la cantidad de movimiento angular h sub 0 del cuerpo alrededor de 0. Que se simplifica bastante en el momento que estos valores son 0. Entonces h sub x es directamente el producto de inercia por w y h sub y también, pero con signo cambiado del producto de inercia y z por w, y h sub z el producto de inercia en z por w. Puesto que el sistema de referencia x y z que está rotando tiene su origen en el cuerpo, omega es igual a la velocidad angular. Entonces podemos escribir que la sumatoria de los momentos con respecto a O es la tasa de cambio con respecto al sistema que gira más el producto vectorial de omega por h sub 0 que se convierte de omega por h sub 0 que se convierte en la velocidad angular por h sub 0 y obtenemos entonces estas relaciones. El resultado que así se obtiene puede expresarse mediante las tres ecuaciones escalares que tienen en cuenta las componentes X y Z, que asumen esta forma
bastante más simple, ¿sí? Donde alfa es la tasa de cambio de la velocidad angular, o sea, la aceleración angular correspondiente. Cuando se conocen las fuerzas aplicadas al cuerpo, es posible obtener la aceleración angular alfa de las ecuaciones vistas recientemente. La velocidad angular W se determina entonces mediante integración y los valores que se obtienen para alfa y W se sustituyen en las primeras ecuaciones mencionadas. Estas ecuaciones, más las tres ecuaciones de las componentes de la resultante que definen el movimiento del centro de masa del cuerpo, se usan para determinar las reacciones en los apoyos A y B. Es posible elegir ejes distintos a los que se muestra en esta figura. Para analizar la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo, en muchos casos, se encontrará que son más ventajosos utilizar los ejes principales de inercia del cuerpo. Por lo tanto, resulta prudente recurrir a la ecuación ya conocida de la sumatoria de los momentos igual a la tasa de cambio en h sub 0 con respecto al sistema que gira, más el producto vectorial de omega por h sub 0, y seleccionar el sistema de ejes que mejor se ajusta al problema que se está considerando. Si el cuerpo en rotación es simétrico con respecto al plano XY, los productos de inercia I sub XZ y sub IZ son iguales a 0 y las ecuaciones se simplifican, resultando entonces estas tres componentes de la sumatoria de los momentos, que van a ser expresadas como la sumatoria, la componente en X0, en Y0 y solamente va a haber una componente en Z. Si por otro lado los productos de la inercia y su XZ y su IZ son diferentes a 0, la suma de los momentos de la fuerza externa alrededor de los ejes X e Y también serán diferentes de 0, aunque el cuerpo gire a una velocidad constante W. De hecho, en el último caso, las ecuaciones se convierten en estas y se van a convertir, debido a que estas son 0, a estas mucho más simples, donde la sumatoria de los momentos alrededor de Z, alrededor del eje, siempre va a ser 0. Si analizamos la rotación de un cuerpo rígido, esa última observación conduce al análisis de lo que se llama balanceo de ejes rotatorios. Analicemos, por ejemplo, este cigüeñal que se muestra en la figura. El cigüeñal es simétrico alrededor de su centro de masa G. Cuando el cigüeñal está en reposo, no ejerce empuje lateral sobre sus soportes, ya que su centro de gravedad G está localizado directamente arriba del soporte A. Se dice entonces que el cigüeñal está directamente balanceado. La reacción en A, denominada como reacción estática, es vertical y su magnitud es igual al peso del eje W. Supongamos ahora que el eje gira con una velocidad angular constante W. Al fijar el sistema de referencia en el eje con su origen en G, el eje Z a lo largo del plano de apoyo, de la recta de apoyo AB, y el eje Y en el plano de simetría del eje, se puede ver que el producto de inercia XZ es 0 y que YZ es positivo. Y de acuerdo con las ecuaciones, la componente en X va a tener el producto de inercia YZ por omega al cuadrado, la componente en Y, el producto de inercia XZ con signo negativo W al cuadrado, y en Z su valor, la componente será 0. Entonces las fuerzas externas incluyen un par de momentos de valor I sub IZ por omega al cuadrado en dirección Y. Puesto que este par se forma mediante la reacción en B y la componente horizontal de la reacción en A, se puede escribir que A sub I, la reacción en I, tiene este valor y la reacción en B tiene este valor, tomando esos valores correspondientes dividido la longitud total que tiene. Puesto que las reacciones en los cojinetes son proporcionales a omega cuadrado, la flecha tendrá la tendencia, el eje tendrá la tendencia a desprenderse de sus cojinetes cuando gire a elevadas velocidades. Además, puesto que las reacciones en los cojinetes A sub I y B, denominadas reacciones dinámicas, están contenidas en el plano YZ, estas giran con el eje Y y ocasionan la vibración de la estructura de soporte. Estos efectos indeseables se evitarán arreglando la distribución de masa alrededor del eje o agregando masas correctivas o contrapesos de manera que I sub IZ se vuelva igual a 0. Las reacciones dinámicas en A sub I y B entonces se anularán y las reacciones en los cojinetes se reducirán a la reacción estática A sub Z, la dirección de la cual está fija en la dirección del eje AB. El eje estará entonces balanceado tanto dinámica como estática.